Había una vez un niño llamado Julián, de unos 11 años. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde las tardes eran largas, el cielo siempre estaba lleno de nubes lentas, y los árboles parecían susurrar secretos que solo los que estaban en silencio podían oír. Julián era un niño tranquilo, un poco diferente. No jugaba fútbol como los demás, no se metía en los grupos ruidosos del recreo y muchas veces prefería quedarse leyendo o dibujando en una libreta gastada que llevaba a todas partes. Los otros niños no eran malos con él, pero tampoco se acercaban mucho. Lo veían como alguien raro, y así, sin darse cuenta, Julián se fue haciendo amigo de la soledad. Cada tarde, al salir del colegio, tomaba un desvío entre los árboles hasta llegar a una vieja casa del árbol, abandonada en medio del bosque. Nadie más iba por allí, solo él. La había descubierto por accidente un año atrás y desde entonces se convirtió en su refugio secreto. Ahí Julián hablaba en voz alta, contaba sus sueños, sus miedos, lo que nadie sabía, y aunque parecía estar solo, sentía que ese lugar lo escuchaba, como si la madera vieja, las ramas, el viento, fueran sus únicos y verdaderos amigos. Un día, mientras estaba escribiendo, escuchó pasos. Se asustó, cerró su cuaderno y se quedó quieto. Los pasos se acercaron y entonces vio a una niña de su edad, con mochila y cara de curiosa. También tenía una expresión amable. ¿Tú también vienes aquí?, le preguntó ella. Julián no supo qué responder. Nadie en todos esos meses había llegado hasta ahí. Solo vengo a dibujar, dijo, bajando la mirada. ¿Puedo ver? Él dudó un instante. Nadie había visto jamás sus dibujos, pero algo en la forma en que ella lo dijo, tan natural, tan libre de juicio, le dio confianza. Abrió su libreta. La niña se sentó junto a él. Pasaron página por página. Dijo cosas bonitas, se rió con los chistes que Julián había dibujado al margen y luego sacó su cuaderno. Ella también escribía historias. Aquel día algo cambió. No porque Julián ya no estuviera solo, sino porque descubrió que su soledad había sido un puente. Con los días, los dos empezaron a encontrarse allí, a veces en silencio, a veces hablaban por horas. No necesitaban multitudes, no necesitaban encajar en el ruido. Así simplemente se acompañaban y eso era suficiente. Julián no dejó de ser quien era, seguía siendo tranquilo, curioso, sensible, pero aprendió que estar solo no significa no ser querido y que a veces basta una sola persona para que todo tu mundo se sienta distinto. Durante meses, la casa del árbol se convirtió en el santuario de Julián y Clara. Iban casi todos los días después del colegio. A veces hablaban, a veces dibujaban en silencio, a veces simplemente se quedaban mirando cómo el sol se escondía detrás de las montañas. No necesitaban mucho para sentirse bien, solo la presencia del otro. Julián, que antes se refugiaba en la soledad como una manera de protegerse, ahora entendía algo nuevo. Compartir su mundo no lo hacía débil, lo hacía más humano. Clara, por su parte, también guardaba secretos que no le contaba a nadie. Su padre se había ido hacía 2 años, y aunque nadie hablaba del tema en su casa, ella lo sentía todos los días. Le dolía en el pecho, como una piedra invisible. Pero con Julián podía hablar de ese tema y él no la juzgaba. No intentaba dar consejos, él solo escuchaba. Eso era más que suficiente. Una tarde de octubre, Clara llegó a la casa del árbol, como siempre, subió por la cuerda, abrió su cuaderno y esperó. Julián no aparecía. Pensó que quizás se había retrasado, que tal vez su madre no lo dejó salir.
Esperó 1 hora, luego 2 horas. El bosque se oscureció poco a poco y los grillos comenzaron a cantar. Julián no llegó. Clara volvió al día siguiente y al siguiente, pero Julián no apareció. Pasó una semana. En el colegio, ella preguntó discretamente, pero nadie sabía nada. Julián no había ido a clases. Algunos decían que se había enfermado, otros que se había mudado. Nadie sabía con certeza, hasta que una tarde Clara lo supo todo. Julián había tenido un accidente, un problema de salud que sus padres llevaban tiempo intentando entender, algo que no se notaba, pero que venía empeorando. Y justo esa semana lo habían llevado a otra ciudad para un tratamiento largo. No sabían cuánto tiempo estaría por fuera, tal vez meses, tal vez más. Clara se quedó en silencio cuando lo escuchó, y esa tarde caminó al bosque como si nada. Subió a la casa del árbol y por primera vez en mucho tiempo la soledad volvió a estar allí, esperándola. Pero esta vez era distinta. Ella abrió su cuaderno y comenzó a escribir. Hoy no viniste, y aunque te extraño, me alegra haber tenido todos estos días contigo, porque gracias a ti descubrí que hablar con alguien es mucho más bonito que guardarlo todo. Me enseñaste que estar solo no es lo mismo que estar vacío, y que cuando compartes tu mundo crece. Durante los siguientes meses, Clara siguió yendo a la casa del árbol. No todos los días, pero sí cuando necesitaba recordar que no estaba sola. Dibujaba, escribía, a veces dejaba cartitas escondidas en un frasco, por si Julián regresaba. Y aunque al principio le dolía su ausencia, con el tiempo entendió algo que cambiaría su forma de ver la vida. La gente que nos hace bien no siempre se queda, pero lo que nos dejan, eso sí se queda. Y a veces eso es suficiente. Pasó un año. Clara ya no era la misma, había crecido, había aprendido a hablar más con su mamá, a acercarse a otros niños, a confiar poco a poco. Había aprendido que compartir sus emociones no la hacía débil, sino fuerte. Una tarde de primavera, sin esperarlo, escuchó pasos en el bosque, pasos conocidos. Levantó la vista y ahí estaba él, Julián, un poco más alto, más delgado, pero con la misma libreta bajo el brazo. No se dijeron nada durante un segundo, solo se miraron, y luego los dos rieron, sin explicación, sin preguntas, como si el tiempo no hubiera pasado. Subieron a la casa del árbol, se sentaron, abrieron sus cuadernos y siguieron todo donde lo habían dejado. A veces la vida nos quita personas, o nos separa, o nos obliga a crecer en momentos donde preferimos quedarnos pequeños. Pero si aprendemos a ver más allá del dolor, descubrimos algo hermoso. Cada encuentro, cada palabra, cada momento compartido deja huellas. Julián y Clara entendieron que la soledad no es una enemiga, es solo un lugar por el que todos pasamos. Lo importante es no quedarse atrapado, porque siempre, en algún rincón del mundo, hay alguien que pueda entenderte. Solo hace falta el valor de abrir tu cuaderno y empezar a contar lo que llevas dentro.